De turno. Jorge González Izquierdo, economista y además ex ministro de Trabajo, también está con nosotros. Bienvenido como siempre. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos espera como panorama general? Si vamos desglosando un poco y si podría ser más auspicioso que el 2025. Mira, el año 2023 la economía tuvo un bajón, ¿no? Se entró en un periodo de recesión, pero el 24 y el 25 este año la economía alcanzó un crecimiento de alrededor de 3%, ¿no? Cer- Diría yo cercano a su potencial de crecimiento. Y ayudado fuertemente por una mejora bárbara de los términos de intercambio. Para que la gente entienda fácil, los términos de intercambio es fundamentalmente los precios a los que yo vendo al extranjero, básicamente los precios de los minerales que exporto y los precios que yo de los productos que importo, sobre todo de China, por ejemplo. Entonces, mientras los precios que yo vendo, ¿no? Las materias primas, cobre, oro, plata, zinc, etcétera, han hecho esto. Claro, han mejorado y han subido. Los precios que yo compro, sobre todo por el lado de China, han hecho esto. Entonces, esta diferencia se le llama, en términos conceptuales, términos de intercambio ya han sido bien a favor de Perú. Entonces, eso también nos ha ayudado bastante a tener estos crecimientos, ¿no? Yo considero que el año 2026 es un año que tiene mucha incertidumbre interna y externa. Interna, claro, Interna por las el elecciones proceso de generales. elecciones que tenemos de presidentes, senadores y diputados. Y externa porque el mundo está movido, ¿no? Sigue, no se sabe, por ejemplo, acaba de salir una encuesta en Estados Unidos del New York Times en que le preguntan a la gente, a ciertos ellos, a expertos que ellos consideran, por ejemplo, ¿cuándo piensan que va a acabar la guerra Rusia-Ucrania? Rusia-Ucrania. ¿Y sabes cuándo están estos expertos en su mayoría diciendo? Recién a partir del 2027. O sea que eso todavía te pone presión, ¿no? Sobre una serie de variables acá a nivel mundial. Y también tienes el problema de que todavía Israel con Hamas todavía no es. Y también va a seguir probablemente la incertidumbre de la política económica del señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Entonces, eso te genera incertidumbre afuera, te genera incertidumbre adentro, y obviamente que eso te va a condicionar digamos, los resultados. Pero yo ya es un punto de vista muy particular. Si no pasa nada traumático adentro y afuera, yo creo que el 2026 va a ser algo similar al 2025. Nada traumático y nos mantenemos como hemos estado este 2025. Claro, yo creo que el 2026 va a ser algo similar, ¿no? No igual, pero algo similar a lo que hemos crecido en términos de crecimiento, por ejemplo, al año 25 al actual, ¿no? Pero ahora, si pasa algo traumático, ahí sí ya cualquier cosa es posible, ¿no? Ahora, distintos sectores, a través de sus representantes, ¿no? Ya sea el textil, el pesquero, el minero, dicen, hay que esperar, o sea, confían, hay una sensación de confianza, de interés en el futuro del 2026, pero hay que esperar finalmente quién termina siendo presidente o presidenta de la República. Pero llegado a este punto, elecciones generales, próximo 12 de abril, luego que jure quién va a ser la persona que gobierne, viene también un periodo de prueba, un periodo de otorgar confianza y de empezar a ver resultados. Entonces estamos hablando quizá de que de todo el 2026, otorgado en medio de esperar buenos resultados. Sí, mira, una economía, cuando uno le preguntan, oye, ¿por qué crece una economía? ¿No? Sí, pues, ¿qué hace crecer a una economía? Por ejemplo, el 2025, en este caso el 2026, ¿no? En el Perú, este año 2025 y probablemente el 2026 son básicamente, no únicamente, pero básicamente dos motores los que han empujado más el crecimiento de la economía y probablemente de no mediar nada traumático sigan empujando el crecimiento del 26. En primer lugar, ¿sabes cuál es?
el consumo del sector privado, el consumo nuestro. Ejemplo, diario. la gente lo que gasta en restaurantes, el consumo privado, que está creciendo, este año ha crecido entre 3 y 4%, un crecimiento fuerte. Y en segundo lugar, la inversión privada, que este año, para sorpresa de muchos, yo estimo que este año va a estar creciendo casi 10%, que no es algo normal. No pasaba desde hace cuánto. Mucho tiempo, 10% en el año. Entonces, y tú te preguntas, oye, pero no, ¿cómo la inversión privada hace esto si la situación en el mundo está pues con incertidumbre? Acá, básicamente son dos sectores los que están empujando ese crecimiento fuerte de la inversión privada de este año. Minería, y el segundo es el sector, la inversión, digamos, no minera y no residencial, es decir, inversión tipo el megapuerto de Chancay, tipo la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez, tipo la línea 1 y 2 del metro, así, ese tipo de inversión son los que están empujando fuertemente la inversión privada. De no mediar nada traumático, yo pienso que estos dos motores van a seguir siendo fuertes para seguir empujando el crecimiento del año 2026. ¿No? En la economía en general, ¿cuánto puede mover o hacer crecer el sector turismo a nuestro país? Se lo pregunto porque lo hemos estado mirando al detalle, no se consiguen las cifras prepandemia, sí, nuestra maravilla del mundo moderno, que es Machu Picchu, ha tenido una serie de problemas en transporte, ingresos, método de boletos. Entonces, es un sector en el que se espera mucho, pero no se está generando en cifras lo que realmente debería ser. El sector turismo no es uno de los que pesan en la economía peruana. Por ejemplo, por sectores individuales, el que más pesa en la economía peruana es el sector manufactura. Te pesa 16%. Y abajito viene el sector minería e hidrocarburos, que te pesa 14% según el INEI. Luego viene el sector comercio con 10%. Y luego ya vienen los otros sectores, construcción con 5 o 6%, y turismo debe estar 3, 4%, no pesa más que eso. Entonces, es un sector que, sin embargo, tiene una incidencia directa en los sectores de bajos ingresos de la población peruana. Ahí golpea positivamente en esos sectores, y por eso es que el turismo es bien, digamos, ponderado en el Perú, ¿no? O en otros países como España, pues, por ejemplo, o Portugal, ¿no? O México. Pero lamentablemente no hemos todavía recuperado los 4 millones y pico de turistas extranjeros. Claro, que son los que tienen además un ticket mucho más alto claro, de generar economía en nuestro país. Todavía, sí. Hablemos un poco del retiro de las AFPs, que también se ha estado mencionando mucho. ¿Cómo lo ve finalmente y qué tanto nos va a impactar como peruanos? Esa ha sido una de las razones por las que el consumo privado, que te hablaba, este motor, ha subido. Ha subido, pues porque, claro, la gente ha tenido más dinero en el bolsillo, pues, y eso gasta, ¿no? Pero para mí eso es bienestar hoy día y hambre mañana. Porque según la SBS, al 31 de diciembre, o sea, hasta a mañana, más o menos 4 o 5 millones de aportantes, de afiliados, van a tener 0 soles en sus cuentas, ¿no? Entonces, para que eso se recomponga, para que puedan tener una pensión, digamos, adecuada, decorosa, que le permita vivir dignamente, va a ser bien difícil que lo consigan. Entonces, se viene un problema grave para millones de peruanos, que directa o indirectamente va a repercutir en el gobierno de turno, ¿no? Porque le van a ir a tocar la puerta, pues, claro, obviamente. Entonces, es un problema grave eso, las consecuencias de estos retiros, porque han sido 8, las consecuencias de estos 8 retiros se van a empezar a sentir, no ahora. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? A partir del otro año y en adelante, en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Ahí se va a empezar a sentir fuertemente. Ahora se siente el beneficio, ¿no? La gente dice, tengo plata, salgo, gasto, compro, ya está bien.
Claro, pues bueno, puede pero pagar deudas, puede construir quizá alguna parte de la de su casa que le casa, faltaba, el claro, segundo piso, pero el luego techo. viene y de cuando sea viejo, ¿cómo voy a vivir? Ahí viene el problema, ¿no? Claro, pero eso es un tema también de conciencia, digamos, económica, ¿no? De proyecciones. Y nosotros tenemos ahí otro punto que es bastante grande, es la informalidad, que si no me equivoco ya está bordeando el 80%. No, según el INEI, al año pasado, porque este año 2025 todavía no se tienen las cifras, a diciembre del 2024 la informalidad laboral era 71% 71, ok. de la fuerza laboral peruana y la informalidad laboral 71% de la fuerza laboral y la informalidad empresarial, que no es la misma, Ujú. más del 80%. Esa sí está más del 80% en la informalidad empresarial. Entonces el fenómeno de la informalidad es duro en el Perú, es fuerte. Quizás somos uno de los países a nivel de toda Latinoamérica que estamos en los primeros lugares de informalidad laboral y empresarial, ¿no? Y eso tiene su costo para la economía, por Ujú. supuesto, ¿no? Hay un punto también que, a ver, no en encuestas, pero sí en sondeos rápidos. Por ejemplo, nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, escuchamos mucho criticar al Congreso de la República por los gastos del Ah, Congreso. sí. Mucho, y es justo y es válido, un ciudadano que dice, ¿cómo me piden a mí que viva con un sueldo mínimo? Tengo 2 hijos, tengo una casa que pagar, tengo gastos que pagar, cuando en el Congreso de la República hay gastos innecesarios que afectan incluso los recursos del Estado. ¿Cómo se podría trabajar quizá ese aspecto? Es simplemente pedirle a los señores, mira, yo lo llamo así, y sin ninguna intención de insultar a nadie ni de agredir a nadie, ¿eh? Pero yo considero que muchas de las acciones, no todas, pero muchas de las acciones del Congreso son acciones que causan shocks negativos a la economía peruana. Principalmente cuando los congresistas se ponen a promover directa o indirectamente más gasto público, más gasto público, más gasto público, que ponen en peligro la sostenibilidad fiscal del país en el Ujú. futuro, ¿no? Y también les falta, pues, a pesar que ellos se consideran políticos al 100%, les falta olfato político, porque eso de estarse, pues, hoy dándose por fin de año, por 28 de julio, bonos acá, bonos allá, Y los montos eh, son elevados, pero no hay, y digamos, la algunas gente pues especies se de enerva, ¿no? candados Pero los candados se los tienen que poner ellos ellos, pues, mismos. porque son autónomos. Ellos mismos son los que tienen que ponerse los candados, ¿no? Por eso te digo, les falta olfato político para caer en sintonía con la que la mayoría de la población prefiere. Por eso es que tienen esos porcentajes de aprobación que tienen, pues, ¿no? Ahora, a ver, profesor, pero termina siendo prácticamente un círculo vicioso, porque finalmente también esas leyes llegan al Ejecutivo, no terminan solo en manos del Congreso de la República. Podría el Ejecutivo también, digamos, ponerse los pantalones y Observarlas, observarlas. sí, pero mira, desde el presidente Castillo, la señora presidenta Boluarte y el actual presidente Gerí, no se ve esa actitud de decir, mira, esa ley a mí me parece que si yo la promulgo va a hacer daño a la población y por lo tanto la rechazo, la observo, ¿no? Claro que eso puede regresar al Congreso y ahí por mayoría la convierten en ley también, pero por lo menos tú notas que hay con un contrapeso, pues. El contrapeso podría venir también del Ministerio de Economía, Claro, suficiente pues, como es entidad, que, en este caso como la mira, ministra Denise en general Miralles. a los ministros de Economía el presidente les pide opinión. Oye, ¿qué opinas de esto? Y ellos dan su opinión. Entonces, varias veces, por ejemplo, en el gobierno de la señora presidenta Boluarte, tú veías ministros de Economía que salían a decir con los retiros de las AFPs. Ujú. Antes que se diera, se rumoreaba, ¿no? Sí, claro. Salían a decir, no, me opongo a muerte, ese retiro no debe ir a muerte. Y luego cuando el Congreso le mandaba a la presidenta para que lo promulgue, lo Se aprobaba. promulgaba con la firma del ministro de Economía. Entonces yo decía, pero si hace 48 horas ha estado diciendo que no, y ahora dice que sí. Presiones políticas.
Ahí te pongo como ejemplo eso, ¿no? La actitud o, digamos, el desempeño que ha observado hasta ahora de la ministra de Economía, Denise Miralles, ¿cómo lo calificaría? Es muy poco tiempo para poder dar una opinión profesional, sensata, creo yo, seria, ¿no? Muy poco tiempo. Tienes que por lo menos 6, 8 meses para ver cómo actúa, Sin ¿no? cambios, además. ¿Cuánto debería permanecer por lo menos un ministro en general? Usted ha sido parte de un gabinete, pero sobre todo un ministro de Economía. No, para mí, los 5 años de gobierno. Los 5 años de gobierno, o mínimo 3 años de gobierno. Pero ministros que duran 6 meses, 8 meses, 12 meses, no tienen mucho tiempo. Bueno, depende también quiénes son esos ministros, ¿no? Pero hablando de profesionales reconocidos, ¿no? No tienen mucho tiempo para poder llevar a la práctica sus ideas o sus pensamientos, ¿no? Pero si de mí dependiera, un ministro de Economía podría acompañar al presidente en todo su periodo, Bueno, en ¿no? este contexto no tiene, digamos, mucho chance porque sencillamente tenemos que ir a un cambio de gobierno. Ah, no, Entonces, no, acá no, claro, pues. ¿qué mejoras, digamos, en tan corto tiempo sí se podrían Lo hacer? que yo le pedí al gobierno del señor Gerí y a la señora ministra de Economía en particular, es que mantenga lo que ha recibido, que es estabilidad macroeconómica. Que esa estabilidad macroeconómica la mantengan para dársela al próximo gobierno. Ujú. Porque un país sin estabilidad macroeconómica no puede pensar en cómo resolver los problemas fundamentales de una sociedad. Por ejemplo, mira lo que está pasando en Argentina. Ellos no tienen estabilidad macroeconómica ahorita, ¿no? Porque tienen problemas de inflación, de Sí, tipo de terrible. cambio, etc. Entonces, mientras tú no pongas en orden ese tipo de cosas, no puedes pensar, por ejemplo, en hacer reformas estructurales de educación, de salud, del mismo Estado, de instituciones, de infraestructura. Tienes que tener estabilidad macroeconómica. El Perú la tiene ahora. Este gobierno transitorio lo ha recibido y su primera obligación debe ser entregarla así como la recibió, ¿no? Y ya si miramos, para ir cerrando también un poco, no quiero dejar de lado el tema electoral, ¿no? ¿Qué propuestas básicas deberíamos mirar los ciudadanos de los candidatos vinculados a temas económicos? Mira, todo sistema es mejorable, ¿no? Aquellas personas que dicen el sistema de economía de mercado que rige hoy día en el Perú, de economía social de mercado por la Constitución del 93 que rige en el Perú, no se debe tocar. No, no, un momentito. Con el paso del tiempo siempre salen cosas nuevas que te condicionan. Hay que hacerle los cambios sin ir al core del asunto, sin ir a la estructura, al meollo del asunto, pero hacerle los ajustes que las nuevas realidades imponen y exigen a una economía. Entonces, el sistema económico de economía de mercado que tenemos hoy día acá en el Perú, ¿no? Economía social de mercado, hay que hacerle ajustes, por supuesto. Yo pienso que hay que hacerle una serie de ajustes, pero otra cosa es salir a decir, ¿sabes qué cosa? Este sistema, fuera. Vamos a crear o vamos a poner un nuevo sistema que nazca de cero. Eso trae pues una incertidumbre de la Madonna, porque aquí uno dice, oye, yo conozco esto, pero lo que tú me estás proponiendo Claro, no es una conozco. prueba. ¿Cómo va a No ser eso? sabemos Y si va a ahí funcionar. es donde ya empiezan los problemas, ¿no? Bueno, profesor, como siempre, un gusto que nos No, pueda a explicar ustedes. los temas económicos y sobre todo las proyecciones al 2026. Que tenga un feliz año. A Muchas ustedes gracias, también, como siempre, en gracias. RPP. Jorge González Izquierdo, economista y ex ministro de Trabajo. Vamos a una pausa